Bienvenidos de vuelta a su guarida de salseo preferida. Aquí estamos con el radar bien afinado y la lengua afiladísima, listos para diseccionar la última bomba que ha sacudido los cimientos del famoseo. Y créanme, esta es de las que se comentan en la peluquería, en la cola del supermercado y hasta en la mismísima cena familiar. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar del hombre que ha hecho suspirar a medio planeta, del galán que ha conquistado nuestros corazones con una mirada penetrante y una sonrisa de anuncio, Can Yaman. Sí, el mismísimo. El turco de infarto, el rey de las telenovelas, el hombre de ensueño, parece que ha tenido un pequeño, como lo diría yo para no ser demasiado dramático. Bueno, mejor dicho, un tremendo momentazo de furia. Y no es un ataque de alegría precisamente, aunque a algunos no les vendría mal un poquito de felicidad. Así que agárrense fuerte a sus sillas, pónganse cómodos y preparen las palomitas, porque la historia que les traigo hoy es de esas que te hacen soltar un madre mía, qué fuerte, y te dejan con la mandíbula desencajada. Vamos a desgranar los hechos, las conjeturas, los rumores y las especulaciones que rodean este incidente. Vamos a meternos hasta el fondo del asunto como si fuéramos detectives privados buscando la verdad oculta tras una montaña de mentiras y medias verdades. Y por supuesto vamos a darle rienda suelta a nuestra imaginación, porque, ¿qué sería de un buen chisme sin su dosis de cotilleo jugoso y especulación descarada? Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de intrigas, un pequeño recordatorio: suscríbanse al canal, mis queridos. Si todavía no forman parte de esta gran familia chismosa, este es el momento de unirse. Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, porque aquí la información llega calentita, recién salida del horno, y directa al grano. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios al final del vídeo, que nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo este drama. Queremos escuchar sus teorías, sus análisis, sus predicciones y, ¿por qué no?, también sus confesiones más íntimas, bueno, quizás no tanto. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué ha pasado exactamente con Can Yaman? Pues resulta que según mis fuentes internas infiltradas en los pasillos de la productora de su última serie, y no me pregunten cómo las conseguí, porque los espías nunca revelamos nuestros secretos, el actor ha tenido un, llamémoslo, desencuentro apasionado, en el mismísimo set de rodaje. Can Yaman desatado en el set. Gritos, portazos y amenazas, ese sería un titular bastante sensacionalista, ¿verdad? El titular es impactante, lo reconozco, pero la realidad, aunque quizás no tan exagerada como lo pintan algunos medios amarillistas, no deja de ser un bombazo de proporciones épicas. Las informaciones, como suele ser habitual en estos casos, son un laberinto de contradicciones y versiones enfrentadas. Cada testigo cuenta una historia diferente, cada medio publica un dato distinto y cada red social se convierte en un hervidero de rumores y teorías conspirativas. Sin embargo, todas las fuentes coinciden en un punto fundamental: hubo una discusión subida de tono, la tensión escaló a niveles estratosféricos y el ambiente se volvió más denso que el humo de un incendio forestal. Algunos dicen que el detonante de la pelea fue un desacuerdo artístico con el director sobre la interpretación de una escena crucial. Parece ser que Can Yaman no estaba de acuerdo con la visión del director y quería llevar la escena en una dirección completamente diferente. Otros apuntan a que la mecha que encendió la bomba fue una serie de retrasos injustificados en la producción, que estaban afectando gravemente el ritmo de trabajo del actor y generando un ambiente de frustración generalizada. Al parecer, los retrasos eran causados por problemas técnicos, fallos de organización y, según algunos rumores maliciosos, hasta por la actitud poco profesional de algunos miembros del equipo. Y luego están los que, con la maldad y la picardía que les caracteriza, y que, seamos sinceros, a veces nos encanta, sugieren que el verdadero problema fue un roce personal con una compañera de reparto. Un pequeño rifirrafe amoroso, un ataque de celos incontrolable, un malentendido con consecuencias explosivas. ¿Quién sabe? Esta versión, aunque carece de confirmación oficial y huele un poco a estrategia de marketing para generar más morbo y aumentar la expectación por la serie, no deja de ser una posibilidad que no podemos descartar por completo. Después de todo, en el mundo del espectáculo, el amor y el odio a menudo se entrelazan de formas inesperadas y sorprendentes. Pero, ¿cómo fue exactamente esta explosión? ¿Qué pasó realmente en ese fatídico set de rodaje? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes y turbias. Algunos testigos presenciales, que prefieren mantener el anonimato, por supuesto, ¿por qué?
Nadie quiere meterse en problemas con el poderoso Can Yaman, aseguran que el actor elevó la voz hasta niveles ensordecedores, profirió algunos improperios, nada demasiado escandaloso, al parecer, pero sí lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todo el equipo, y en un arrebato de furia, abandonó el set dando un portazo que hizo temblar las paredes. Otros, en cambio, minimizan el incidente describiéndolo como una simple discusión acalorada que se resolvió rápidamente con un par de disculpas y un apretón de manos. Según esta versión más suave, Can Yaman simplemente expresó su desacuerdo de forma enérgica, pero sin llegar a perder el control por completo. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente esté en un punto intermedio entre estas dos versiones extremas. Lo que sí parece estar fuera de toda duda es que el incidente provocó una considerable conmoción en el set. La tensión era palpable, el ambiente se podía cortar con un cuchillo y el rodaje se interrumpió durante varias horas hasta que las aguas volvieron a su cauce y las heridas, si las hubo, pudieron cicatrizar. Can Yaman, por su parte, ha optado por el silencio absoluto. No ha hecho declaraciones públicas sobre lo sucedido, ni ha emitido ningún comunicado oficial para aclarar la situación o dar su versión de los hechos. Este silencio, en lugar de calmar las aguas, ha alimentado aún más la especulación y ha dado alas a todo tipo de rumores y conjeturas. En este caso, su silencio, lamentablemente, no está jugando a su favor. Ahora bien, ¿por qué este incidente ha generado tanta expectación y ha acaparado tantos titulares? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Can Yaman es una figura pública extremadamente popular y querida, con una legión de fans incondicionales repartidos por todo el mundo. Cualquier noticia que le concierna, ya sea positiva o negativa, genera automáticamente un gran revuelo mediático y se convierte en tema de conversación en todas las redes sociales. Además, su imagen de galán tranquilo, carismático y siempre sonriente contrasta fuertemente con la idea de una explosión en el set. Esta incongruencia, esta contradicción entre su imagen pública y su supuesto comportamiento, hace que la noticia sea aún más sorprendente, impactante y, por supuesto, atractiva para los medios de comunicación. Pero seamos honestos, este tipo de incidentes no son tan raros como podríamos pensar en el mundo del espectáculo. Las largas jornadas de rodaje, la presión constante por cumplir con los plazos y las expectativas, las exigencias creativas que a menudo rozan la perfección, la competitividad feroz entre los actores, todo ello puede generar un nivel de estrés y frustración insoportable. Y a veces, la olla a presión termina explotando de la forma más inesperada. Lo que sí es cierto es que cuando se trata de una figura pública de la talla de Can Yaman, el incidente adquiere una dimensión mucho mayor y se convierte en un asunto de interés público. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón detrás de esta explosión? ¿Qué fue lo que realmente provocó la furia de Can Yaman? Es difícil saberlo con certeza. Como dije antes, las informaciones son contradictorias, las versiones son enfrentadas y la falta de una declaración oficial por parte del actor dificulta aún más la tarea de llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, podemos analizar algunas posibles causas y tratar de reconstruir los hechos a partir de la información disponible. En primer lugar, es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se produjo el incidente. Can Yaman es un hombre muy ocupado que actualmente está inmerso en varios proyectos a la vez. Además de la serie en la que tuvo lugar la disputa, cuyo nombre no revelaremos para no darle más publicidad gratuita, el actor está trabajando en otras producciones, tanto en Turquía como en Italia. Esta sobrecarga de trabajo, sin duda alguna, puede generar un alto nivel de estrés, fatiga y agotamiento, lo que podría haber contribuido a la explosión. En segundo lugar, es posible que el actor estuviera lidiando con algún problema personal que desconocemos. Los actores, al igual que cualquier otra persona, tienen vidas privadas con sus propios problemas, preocupaciones, alegrías y tristezas. Si Can Yaman estaba pasando por un momento difícil en su vida personal, es comprensible que su paciencia se agotara más fácilmente y que su estado de ánimo fuera más irritable de lo habitual. En tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que el incidente fuera simplemente un malentendido o una acumulación de pequeños roces que finalmente desencadenaron una discusión acalorada. A veces las diferencias de opiniones, las malas interpretaciones y los problemas de comunicación son inevitables en cualquier ámbito laboral. Y en un entorno tan exigente y competitivo como el del espectáculo, estos problemas pueden magnificar. HTR Plus Tard.